Tenéis una aventura, ¿verdad? He oído que las aventuras son comunes entre las parejas mayores, pero nunca pensé que habría tontos haciendo eso tan cerca de casa. ¿Una aventura? ¿Tienes alguna prueba? Las tengo. Mamá tomó algunas fotos. Ah, esto es un lío. Cierto. Bueno, probablemente sea lo mejor si nos han pillado. No sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Oye, tráelo aquí. Soy Sara. En colaboración con mi madre, había pillado a mi hermana y a mi marido en su aventura. Tenía la intención de enfrentarlos con las pruebas, pero la situación dio un giro inesperado. Firme los papeles del divorcio. Ya he rellenado mi parte. Date prisa y firma. Si lo haces ahora, podremos presentarlos mañana a primera hora. De verdad vamos a divorciarnos por una aventura. Pagaré lo que haga falta. Después de todo, pienso heredar todo el patrimonio de mamá. ¿Qué? ¿Todo el patrimonio? ¿Te refieres al dinero que papá le dejó a mamá? Delante de nuestra madre, mi hermana empezó a discutir sobre la herencia, aparentemente no queriendo presenciar más conflictos entre sus hijas. Nuestra madre accedió a las exigencias de su hija mayor. Bien, no dejaré testamento. Puedes quedarte con todo el dinero. ¿Te parece bien? Exactamente. Solo dame el dinero. Aunque intentaras impedirlo, podría reclamar fácilmente mis derechos de herencia. Tu madre accedió a tus demandas. Ahora firma los papeles del divorcio. Una vez firmados los papeles del divorcio, mi marido los cogió alegremente de la mesa, y él y mi hermana salieron juntos de casa. Mi madre prometió darle a mi hermana todo el dinero que le había dejado su marido y yo firmé los papeles del divorcio. Más tarde, mi hermana y mi marido desaparecieron de sus vidas como si se hubieran fugado. Mamá, ¿era esto lo correcto? No pasa nada. Espera y verás, la tranquilizó mi madre. 2 años después, tras el fallecimiento de mi madre, mi hermana y mi exmarido, que no se habían presentado al funeral, vinieron a casa como habían prometido. Yo, la hija mayor, lo heredaré todo. No hay dinero para ti. ¿Qué? Exclamó mi hermana apenas 2 segundos después de mirarme a la cara. Estaba dispuesta a ejecutar el plan que había heredado de mi madre. Soy Sara, una oficinista de 47 años. Mi marido, Alejandro, trabajaba como guardia de seguridad y solía tener libres los días laborables y yo los fines de semana. Antes nos costaba encontrar tiempo para estar juntos. Sin embargo, a medida que nuestro matrimonio se acercaba a la cincuentena, me resultaba más cómodo el desajuste de los días libres. No es que mi marido me caiga mal, pero estar juntos todo el tiempo puede ser agotador. Así me sentí durante la última década, pero hace poco mi perspectiva cambió. Nuestra hija había desempeñado un papel de amortiguador entre nosotros, pero se graduó en la universidad, consiguió un trabajo y se mudó. Ahora, con nosotros dos solos en casa, hablábamos menos. No es que nuestra relación empeorara, pero estar con mi marido me resultaba extrañamente embarazoso. Con nuestra hija fuera de casa, quizá no fuera mala idea reiniciar nuestra vida matrimonial con nuevos sentimientos. Empezaba a sentirme un poco entusiasmada con esta nueva fase de nuestra vida matrimonial, pero entonces surgió un pequeño problema. Estoy llegando a mi límite. Su reumatismo está empeorando y está avanzando en edad. Debería haberse mudado aquí antes. No se podía evitar. Mamá no quería dejar su ciudad natal, pero ahora ha aceptado el traslado, dándose cuenta de que ya no puede ser terca. Me preocupaba la salud de mi madre, pero me aliviaba saber que había aceptado mudarse. Mi madre, Carlota, y mi hermana, Marta, habían estado viviendo juntas. A pesar de su avanzada edad y de algunas enfermedades, mi madre seguía desenvolviéndose en su vida cotidiana. Marta, al ser enfermera, había sido un gran consuelo, cuidando de nuestra madre. Sin embargo, a medida que nuestra madre envejecía y con Marta trabajando, cada vez le resultaba más difícil mantenerla sola. Llevábamos años hablando del tema y yo les había sugerido que se mudaran más cerca de mí. Eso me permitiría ayudar con los cuidados de nuestra madre, y trasladarse del campo a nuestra ciudad les resultaría más cómodo. Reacia al principio a dejar la casa en la que había vivido tanto tiempo, finalmente aceptó mudarse este año. Ahora, a los 78 años, este lugar es cómodo. Hay un supermercado a 5 minutos a pie de casa. Ojalá nos hubiéramos mudado aquí antes.
No camines hasta el supermercado con tu pierna mala. Si necesitas algo, pídeselo a alguien o yo te llevo. 6 meses después, mi madre y mi hermana se mudaron cerca de mi casa. Marta encontró un nuevo trabajo y parecía adaptarse bien a su nueva vida. Mamá, al principio triste por dejar su pueblo natal, ahora parecía más animada viviendo en la ciudad. Según Marta, era más enérgica cuando vivía en el campo. Viéndola tan enérgica, tal vez no necesitábamos mudarnos después de todo. Bueno, mudarse es una gran odisea y además caro. No te preocupes por el dinero. Recuerda lo que tenía mamá, ¿verdad? Lo olvidé. No te preocupes por eso. Ver a nuestra madre de un lado a otro de la casa, con el sonido de sus zapatillas golpeando, nos hacía sonreír. Nuestro padre falleció hace 25 años. Era un adicto al trabajo que había ocupado un puesto importante en su empresa, dejando una herencia valorada en algo más de $1 millón. Normalmente, esta herencia se habría repartido entre mi madre, Marta y yo. Pero debido a su trabajo constante y a la carga de su enfermedad, en su testamento dejó todo a nuestra madre. Marta y yo acabábamos de empezar nuestras carreras, teníamos 22 y 24 años, y probablemente pensó que no era prudente entregarnos una suma tan grande a esa edad. Teníamos nuestros propios ingresos y sabíamos que nuestros padres se habían mantenido mutuamente durante toda su vida, así que no nos opusimos. Sin embargo, incluso con el $1 millón, ella seguía viviendo frugalmente. Venga, vamos al supermercado antes de que se acabe el detergente de oferta. Podemos comprar hasta 3 por persona, así que tenemos que darnos prisa. No es como los supermercados del campo. No se les acabará tan rápido, insiste mi madre. Dispuesta a marcharse con el anuncio en la mano, estaba decidida a ahorrarse $1 en detergente y parecía tan seria como si se dirigiera a la batalla. Vivía principalmente de su pensión y apenas tocaba el dinero que le había dejado nuestro padre. Solo lo utilizaba para cubrir necesidades, como la reciente mudanza. Así que probablemente la mayor parte del $1 millón seguía intacta, seguramente destinada a Marta y a mí. Mamá siempre nos puso en primer lugar, y eso se notaba en sus acciones. Deseábamos que utilizara el dinero para sí misma, pero era su elección, un regalo de nuestro padre, y no teníamos derecho a dictarle cómo debía emplearlo. Además, dada la cantidad, nos resultaba difícil intervenir. Así que me propuse no hacer comentarios sobre cómo utilizaba su dinero. Marta parecía sentir lo mismo respecto a no hablar de asuntos de dinero con mamá. ¿Carlota pidió que se comprara algo en concreto? En realidad, mencionó que nos estamos quedando sin pan. ¿Podrías comprar lo de siempre? Lo de siempre, como una bolsa, preguntó mi marido Alejandro sin prisa, sorbiendo su café, mientras yo me ocupaba de prepararme para ir al trabajo. Era un día laborable, y mientras yo tenía que salir, Alejandro no trabajaba. Por lo tanto, era inevitable que yo fuera la única que se apresurara a prepararse para el trabajo, pero no podía evitar sentirme irritada con mi marido, que tomaba café tranquilamente y jugueteaba con su smartphone. Aunque sabía que no era razonable, tengo que admitir que agradezco la ayuda de Alejandro. Yo solo puedo visitar a mamá los fines de semana, y aunque ella, al ser enfermera, suele tener días libres entre semana, no siempre puede estar con mamá. Alejandro se ha ofrecido a ayudar. Esto significa que, a lo largo de la semana, uno de nosotros, él, Alejandro o yo, está con mamá. No fue idea mía. Lo sugirió el propio Alejandro. Siempre visitas a Carlota los fines de semana. ¿Pero y entre semana? Marta está allí, ¿no? Pero trabaja, ¿no? No puede estar todo el tiempo con Carlota. Bueno, Marta probablemente esté con ella 1 o 2 días entre semana. Entonces Carlota está sola 3 días a la semana. Eso no está bien. Yo tengo días libres entre semana. Me pasaré. Me pidió Alejandro con todos los detalles sobre cómo apoyar a mamá. A pesar de lo que pudiera pensar, mamá está bastante sana y, como es enfermera, nos preparamos para las emergencias. Por lo tanto, no había realmente necesidad de que mi marido ayudara a mantener a mi madre. Sin embargo, agradezco que Alejandro se ofreciera de buen grado a ayudar, sobre todo cuando muchas personas son reacias a cuidar de padres ancianos. Su afán hizo que le explicara todo con mucho detalle. Todo iba sobre ruedas tras la mudanza de mamá, pero poco a poco la situación empezó a cambiar en una dirección inesperada.
Un fin de semana, con Alejandro y ella en el trabajo, me dirigí a casa de mamá como de costumbre, solo para encontrarla extrañamente silenciosa. ¿Eh? ¿No hay nadie? Mamá no respondía al timbre. Estaba en el trabajo, pero no era habitual que estuviera fuera. Consideré la posibilidad de que estuviera dando un paseo, pero también me preocupaba que hubiera pasado algo dentro de casa. Cuando estaba a punto de llamarla, mamá volvió. Lo siento, llego un poco tarde. ¿Has estado esperando? No, no estaba esperando. ¿Pero qué es todo esto? ¿No te das cuenta? He ido de compras. Pero esas bolsas no son del supermercado y tienes cosas pesadas como repollo. Podría habértelas traído yo. A veces tengo que hacerlo yo. Es un buen ejercicio, insistió mamá, visiblemente más encorvada que de costumbre por el cansancio de cargar bolsas pesadas. Le cogí las pesadas bolsas de la compra, notando su peso. Después de dejarnos entrar, dejé las bolsas en el suelo e inmediatamente pregunté, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué has ido sola de compras? Ya te lo he dicho, he ido a hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Pero si has comprado mucho. Me he dejado llevar un poco. Hacía tiempo que no iba sola de compras. ¿Necesitas algo más? Bueno, no pude llevar leche porque pesaba demasiado. También se me rompió un cuenco mientras fregaba los platos el otro día, así que necesito uno nuevo. Y mis gafas de leer están dobladas, así que quiero ir al oculista. Y empezó a enumerar una tras otra las cosas que necesitaba y los lugares a los que tenía que ir. Parecía demasiado para recordar, así que sacó una nota del bolsillo. Ah, claro, también quiero ir a la ferretería y a correos, y tengo que ir al banco. Siguió leyendo la nota. El trozo de papel, arrancado de una libreta del tamaño de una postal, estaba densamente lleno de escritura por ambos lados. Eché un vistazo a la nota que me mostraba. Está muy llena. Tengo que escribirlo todo o se me olvidará. A lo mejor empiezo a tener demencia. No seas tonta. Oye, esta manta eléctrica está la primera de la lista. ¿No mencionaste que querías comprarla el domingo pasado? ¿No te la compraron Marta o Alejandro esta semana? Oh, Lo pospuse porque les pedí muchas otras cosas. Me arrebató rápidamente la nota y se la guardó en el bolsillo. Sintiendo que algo no iba bien, decidí esperar a que mi hermana Marta volviera a casa para hablar de ello. Parece que a mamá se le acumulan las cosas que quiere que hagamos, llenando sus notas. ¿Sabes algo al respecto? ¿De verdad? ¿Qué dijo mamá? Dijo que solo es olvidadiza y que necesita escribir notas detalladas. Bueno, si eso es lo que dijo, entonces tal vez sea cierto. El otro día, ella estaba en la cocina, preguntándose por qué estaba allí. No creo que haya nada de qué preocuparse. Me tranquilizó Marta con una carcajada, sugiriendo que me estaba preocupando demasiado. Teniendo en cuenta que Marta ha estado viviendo con mamá y es enfermera, su tranquilidad debería haberme bastado. Me dije a mí misma que estaba demasiado nerviosa y decidí irme a casa. Pero no podía dejar de preocuparme por mamá, así que se lo comenté a mi marido, Alejandro, por si acaso. ¿Podría ser demencia? Marta dice que no. Si Marta dice que está bien, probablemente lo esté. Te preocupas demasiado, coincidió Alejandro con Marta. Como dijo mi marido, puesto que Marta me aseguró que todo estaba bien, efectivamente debía estar bien. Intenté convencerme de que no había ningún problema, igual que Marta y Alejandro, a pesar de los pensamientos que me atormentaban. Sin embargo, mi inquietud por mamá iba en aumento. A la semana siguiente, la encontré limpiando el baño. ¿Qué haces? ¿Qué quieres decir? Estoy limpiando el baño. ¿Es extraño? No es extraño, pero limpiar el baño de uno mismo no era raro. Pero olvidé momentáneamente mis preocupaciones. Luego recordé que agacharse y levantarse, como se requiere para limpiar el baño, era bastante agotador para mamá. Así que normalmente lo hacíamos Marta, Alejandro o yo. No, es malo para las piernas y la espalda. Ya lo termino yo. Todavía puedo hacerlo yo sola. Le arrebaté la esponja a mamá mientras limpiaba la pared y la llevé del baño a la sala. Cuando terminé de limpiar y fui al salón, la vi intentando mover la mesa. A sus pies había una alfombra nueva todavía enrollada. Al parecer, quería poner una alfombra nueva. Oye,
Eso es peligroso y difícil de hacer. Déjanos este tipo de cosas a nosotros. De verdad, creo que puedo con esto. Le pedí que se sentara y me ocupé yo misma de la alfombra. Una vez que terminé, decidí ser directo con mis preocupaciones. ¿Es posible que Marta y Alejandro no hayan estado ayudando en nada? La verdad es que sí, admitió mientras daba un sorbo a su café, aparentemente despreocupada y continuando la conversación sin mirarme, con la mirada fija en el televisor. Eso no puede estar bien. ¿Qué son esos dos desconsiderados? ¿Y por qué estás tan tranquilo con esto? No hace falta gritar. Mis oídos no están tan mal, respondió ella, dejando la taza y volviéndose hacia mí con semblante serio. La miré a los ojos, sintiendo ansiedad por lo que pudiera decir. La verdad es que hay algo sospechoso entre Marta y Alejandro. Bueno, más que sospechoso es concluyente. ¿Qué quieres decir? Marta y Alejandro tienen días libres entre semana, ¿no? Así que han tenido la oportunidad de verse en la casa. Parece que su relación ha progresado a partir de ahí. ¿Qué? Marta y Alejandro no pueden tener una relación así. Cuando volví de mis paseos sola, me los encontré juntos en casa. Saben que camino despacio, ¿verdad? No se dieron cuenta de que había vuelto y las oí manteniendo una conversación que sugería claramente una aventura. Es demasiado explícito para repetirlo. Por favor, no me hagas decirlo. Quería negar lo que mamá decía, pero en el fondo sabía que no tenía motivos para mentir. Sentí crecer en mi interior una sensación de shock. Mientras mi conmoción se intensificaba, ella continuó. Desde que empezaron a tener una aventura y a salir juntos, me han estado descuidando. Por eso tuve que ir de compras y hacer las tareas domésticas. Ha sido muy duro. Me la imaginé luchando con pesadas bolsas de la compra, limpiando la bañera e intentando mover la mesa del salón. Pensar en cómo se esforzaba mientras Marta y Alejandro se divertían encendió en mí una ira creciente. Parecía que había manejado hábilmente mis emociones. Sabía que contarme directamente lo de la aventura me escandalizaría demasiado, así que primero hizo que me enfadara con Marta y Alejandro. Al mostrar abiertamente sus problemas, probablemente quería prepararme para la impactante revelación. Gracias a mamá, no caí en la desesperación tras enterarme de la aventura. En lugar de eso, pensaba en cómo hacer pagar a Marta y Alejandro. Necesitamos pruebas de la infidelidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Cuando tú no estás, hablan de su aventura en casa, ¿no? Graba sus conversaciones y preséntalo como prueba para un divorcio por infidelidad. Necesitas pruebas sólidas de la infidelidad, pero solo para enfrentarlos. Una grabación debería ser suficiente. Pero, ¿cómo podemos grabar su conversación? Te presto una tablet. ¿Puedes grabarlos en secreto para mí? ¿De verdad está bien? Grabar a la familia dentro de tu propia casa está bien. Si no lo estuviera, no podríamos tener cámaras para niñeras ni cámaras de seguridad, ¿verdad? ¿Pero de verdad puedo hacerlo? No te preocupes, te enseñaré a usarla. Volví a casa por la tableta y le enseñé a grabar videos. A sus casi 80 años le costó familiarizarse con la tecnología, pero al final le cogió el truco. ¿Dónde se ha metido la tableta? Lo siento, me quedé dormida viendo una serie y se me cayó el zumo encima. Ahora está en reparación, así que espera a que vuelva. ¿Cuándo volverá? No estoy seguro, dicen que puede tardar un poco. ¿No hay un reemplazo o algo así? Aguántate. No es como si tu teléfono estuviera roto. Tienes la televisión. La razón de la desaparición de la tableta de la casa era una torpe mentira, pero Alejandro se la creyó. Ahora solo tenía que esperar a que ella captara las conversaciones del asunto. Sin embargo, aunque le había regalado la tableta, tardó un tiempo en acostumbrarse a ella y enviarme los vídeos. Un mes más tarde, cuando empezaba a ser difícil seguir con la excusa de la reparación, por fin volvió la tableta. ¿Te ha costado mucho, eh? Hay muchos archivos de video. Estábamos casi sin almacenamiento. Siento no haber podido hacerlo bien. Reunir pruebas de infidelidad era duro, pero parecía que mamá se divertía un poco haciendo de detective. Los últimos archivos mostraban a Marta y Alejandro yendo a un hotel y manteniendo conversaciones que insinuaban el divorcio. Iban cogidos de la mano, parecían colegiales en su primera relación. Aunque no era una prueba directa de infidelidad, era material suficiente para enfrentarlos.
Armados con las pruebas de vídeo, mamá y yo esperamos a que Marta regresara y llamé a Alejandro para proponerle que cenáramos todos en su casa. Oye, ¿dónde está la comida? Siéntate, le dije a Alejandro mientras entraba en el salón y se sentaba en el sofá. Marta ya estaba en casa, sentada allí también. Hice que se sentaran juntos y las fulminé a las dos con la mirada. Debían de haberse dado cuenta de que las habían pillado. Sin embargo, ninguna de las dos parecía presa del pánico. Estaban sorprendentemente serenos. Molesto por sus expresiones, fui directo al grano. Tenéis una aventura, ¿verdad? He oído que las aventuras son comunes entre las parejas mayores, pero nunca pensé que semejantes tontos estarían tan cerca de casa. ¿Una aventura? ¿Tienes alguna prueba? Las tengo. Mamá lo grabó, dije con seguridad, reproduciendo los vídeos en la tableta. Esperaba que empezaran a entrar en pánico, pero su reacción fue inesperada. Oh, nos han pillado. Nunca pensé que usaría una tableta. Nunca había tocado un smartphone. Pero lo ha hecho bien, es verdad. Bueno, supongo que ahora está bien. Si nos pillan, nos pillan. Oye, tráelo aquí. Marta se levantó rápidamente y desapareció por la parte trasera de la casa, para volver al salón con unos documentos en la mano. Los puso sobre la mesa. Firma los papeles del divorcio. Ya he rellenado mi parte. Vamos, date prisa y fírmalo. Si lo firmas ahora, podremos presentarlo mañana mismo. A pesar de que yo tenía pruebas de la aventura y estaba a la ofensiva, Marta y mi marido sonrieron como si se burlaran de mí, empujándome los papeles del divorcio burlonamente. Al cambiar las tornas, el hecho de que mi marido ya hubiera firmado los papeles daba la impresión de que no estaban desafiando descaradamente después de haber sido descubiertos, sino más bien de que nunca habían tenido la intención de ocultar la aventura en primer lugar. Yo había querido divorciarme después de enterarme de la infidelidad de Alejandro con Marta, pero no así. Era como admitir la derrota. Quería firmar los papeles por despecho, pero mi frustración me contuvo. ¿Qué te pasa? ¿Ahora te arrepientes? Aunque no quieras divorciarte, lo harás. Queremos casarnos pronto. Es increíble, ¿verdad? Pensar que aún puedes enamorarte a los 50 y que sea la hermana de mi mujer lo hace aún más emocionante. ¿De verdad estás de acuerdo con divorciarte por una aventura? Hablando de la pensión alimenticia, está bien, pagaré lo que sea. Después de todo, pienso heredar todo el patrimonio de mamá. ¿Qué? ¿Todo el patrimonio? Es el dinero que papá le dejó a mamá. Me sentí infeliz cuando todo el patrimonio de papá fue para mamá. ¿Por qué no recibí nada de dinero? ¿No te quejaste cuando papá dejó el suyo? Yo era joven y no entendía cómo funcionaba la herencia. No sabía lo de la parte reservada y pensaba que había que seguir el testamento. Cuando supe que podía haber reclamado $250,000, me puse furiosa. Así que he estado cuidando de mamá, asegurándome de recibir mi parte justa. Esta vez, tú has empezado a ayudar hace poco, pero yo lo he estado haciendo todo el tiempo. Como hija mayor que ha cuidado de mamá, tengo derecho a recibir todo el $1,000,000. Pero llevármelo todo no está bien. Al sacar el tema ahora, me sentí incómoda cuando Marta habló de la herencia delante de mamá. Ella permaneció callada y abatida. Quería defender a mamá, pero me faltaban conocimientos sobre herencias. Aunque tenía sentido que Marta recibiera más por su manutención, dudaba que debiera ser la cantidad total. Sin embargo, no podía articular palabra y me quedé callada como mamá. Siempre le digo a mamá, no escribas en el testamento que me desheredas. Reclamaré mi parte reservada de todos modos. Pero es una molestia, dijo Marta, poniéndose de pie y mirando a mamá. Sus palabras eran crueles. Parecía que se lo había estado diciendo a mamá sin que yo lo supiera, reprendiéndola constantemente. La falta de sorpresa de Alejandro ante las palabras de Marta sugería que era consciente de que había estado maltratando verbalmente a nuestra madre. Alejandro no parecía sorprendido. Posiblemente participaba también en el abuso verbal. Mamá debía de estar asustada por su vigorosa energía oculta de mí todo este tiempo. Apreté los puños, soportando mi propia impotencia. Entonces mamá habló por fin. De acuerdo, no dejaré testamento. Le daré todo el dinero a Marta. ¿Es eso lo que quieres exactamente? Solo dame el dinero. Después de todo,
No puedo renunciar fácilmente a mis derechos de herencia y solo reclamaré lo que necesite. Carlota accedió a las exigencias de Marta. Ahora, date prisa y firma los papeles del divorcio. Firmé los papeles a regañadientes y Alejandro los cogió rápidamente de la mesa, abandonando alegremente la casa con Marta. Mamá debió de acceder a las exigencias de Marta para evitar más conflictos entre nosotros. Sin embargo, acabó prometiendo darle todo el dinero de papá a Marta. Mamá, ¿era esto realmente lo correcto? Está bien, solo mira. Mi madre parecía tener un plan. Pero después de lo que me hicieron Marta y Alejandro, me quedé sin poder pensar con claridad. La noche siguiente, aplastaron aún más mi ya agotado espíritu. ¿Qué es esto? Al mediodía, vinieron los de la mudanza y se llevaron las cosas. Fue un caos desde la mañana. Cuando llegué a casa del trabajo, las pertenencias de Alejandro ya no estaban. Presa del pánico, corrí a casa de mamá, solo para descubrir que también faltaban las pertenencias de Marta. Después de hacerme firmar los papeles del divorcio, Marta y Alejandro salieron corriendo de casa como si se fugaran. Al final, el divorcio finalizó y Alejandro respondió a las llamadas telefónicas. Sin embargo, no tenía ni idea de dónde estaban. Sospechaba que no habían ido muy lejos debido a compromisos laborales. Tras el divorcio, me mudé del piso que compartía con Alejandro y empecé a vivir con mi madre. Aunque no podía perdonar a Marta y Alejandro su aventura y el dolor que habían causado a mamá, ella parecía imperturbable. ¿No estás enfadada, mamá? Ah, sí, quizás sea hora de hablar contigo. Me sorprendió saber que mamá había estado orquestando una estrategia increíble todo el tiempo. Todo parecía haber estado en sus manos. 2 años después de que Marta y Alejandro se marcharan, mamá falleció a los 80 años. Su carácter vivaz hacía que pareciera que iba a aparecer en cualquier momento. Bromeando, es broma, aún no he asimilado del todo su muerte, pero temo la calma que vendrá después del funeral. Cuando llegue ese momento, pienso hacer el duelo completamente sola. Sin embargo, no puedo quedarme triste para siempre. Tengo una tarea que mamá me encomendó un mes después del funeral, al que Marta y Alejandro no asistieron. Se presentaron en casa. Marta, con una sonrisa triunfal, se enfrentó a mí. Como prometí, yo, la hija mayor, heredaré todos sus bienes. No hay dinero para ti. ¿Qué? Apenas 2 segundos después de que Marta me mirara, me enfrenté a ella con la verdad. Cogidos por sorpresa por mis inesperadas palabras, Marta y mi ex marido mostraron brevemente un momento de confusión. Sin embargo, pensando que solo estaba haciendo un vano intento de contraatacar, rápidamente recuperaron sus expresiones engreídas y seguras de sí mismos. ¿Qué quieres decir? Eso es imposible. Ya se lo he dicho. No puedes descartar fácilmente los derechos de herencia. Además, mamá prometió darme todo el dinero, ¿verdad? Puede que no te guste, pero no tiene sentido luchar contra ello. Estás familiarizado con las herencias, ¿verdad? Pero parece que no conocías el sistema de desheredación. Sistema de desheredación, ¿qué es eso? El sistema de desheredación es cuando alguien comete un acto que lo hace inelegible para heredar. Incluye delitos graves como falsificación, destrucción, alteración u ocultación de un testamento y coacción en la creación, revocación o alteración de un testamento. ¿Qué relación tiene eso conmigo? ¿No presionaste a mamá para que no dejara testamento? Eso es coacción, lo que te hace inelegible para heredar. ¿Qué estás diciendo? Perdí mis derechos hereditarios porque presioné a mamá. Cuando le expliqué esto a Marta, su compostura se desmoronó. Si perdía sus derechos hereditarios, no recibiría ni un céntimo del $1.000.000 con el que contaba. Comprensiblemente, le entró el pánico. ¿De verdad amenazamos a mamá? No recuerdo tal cosa, ¿verdad? Fue hace 2 años, era difícil de recordar. Nunca dijimos algo así, añadió Alejandro, pensando que podrían hablar sin pruebas. Pero mamá ya les había bloqueado la vía de escape. ¿Qué? ¿Quieres ver pruebas? Espera un momento. Pruebas, las tienes tú. Dejé a Marta y Alejandro esperando ansiosas en la entrada mientras yo iba a buscar las pruebas. Aquí está la prueba. Está todo aquí. Una tarjeta de memoria. De los dos. No fue solo el día que firmé los papeles del divorcio.
Parece que has estado insultando a mamá durante mucho tiempo. Mostré los videos de infidelidad, pero mamá grabó mucho más. Más grabaciones. ¿Cómo pudiste decirle cosas tan horribles a mamá? Como, no dejes testamento dándome el dinero y amenazarla con lo que pasaría si lo hacía, y decirle que se cuidara porque tú ibas a salir. Mientras relataba las vejaciones que le lanzaban a mamá, no hubo necesidad de mostrar el contenido de la tarjeta de memoria. Los rostros de Marta y Alejandro se tornaron cenicientos. Pero aunque tengas eso, ¿de verdad puedes desheredarnos? Los derechos de herencia no se pueden revocar fácilmente, ¿verdad? Ya he oído eso antes, ¿cierto? No se pueden revocar fácilmente los derechos de herencia, pero desheredar no es revocar. Se trata de ser despojado del derecho automáticamente, independientemente de la intención del difunto o del heredero. Así que por mucho que exija Marta, aunque mamá hubiera dejado testamento, da igual. La desheredación de Marta ya está decidida. Eso es mentira. Buscaré un abogado y desenmascararé tu mentira. Siéntete libre. Ya he consultado con un abogado que se ocupó de mamá. Dijo que acudiera a él de nuevo si causabas algún problema. Así que cualquier demanda que hagas a través de tu abogado probablemente será rechazada. Marta y Alejandro, incapaces de juzgar la verdad de mis palabras, se limitaron a agachar la cabeza en silencio. Igual que hice yo entonces. Si no vais a decir nada, podéis marcharos. No quiero volver a ver vuestras caras. Después de echarlas, recé e informé a mamá de que había hecho lo que me había ordenado. Al parecer, más tarde Marta fue a consultar a un abogado, pero fue rechazada tras ser advertida de que los abogados suelen rechazar los casos que tienen probabilidades de perder, por lo que ese debió de ser el caso de su desheredación. Confirmado, Marta perdió el derecho a heredar incluso los $500,000 reservados que le correspondían. Estaba furiosa, pero era cosa suya, y culpar a mamá era totalmente erróneo. Marta y Alejandro habían estado intimidando a mamá. Esto podría considerarse maltrato psicológico a una persona mayor, potencialmente sujeto a cargos penales. Sin embargo, mamá prefirió pasarlo por alto. Mamá, no tienes que hacer nada. No pasa nada. Solo eran rabietas infantiles. Mi castigo fue hacerles saber que no recibirían ni un céntimo cuando yo me fuera. Aprendí después de que le dejaran eso a mamá que las acciones de Marta no eran más que los lloriqueos de una niña. Por eso mamá siempre parecía imperturbable, dijera lo que dijera o hiciera lo que hiciera Marta. Marta pensaba que estaba presionando a mamá, pero en realidad mamá nunca la tomó en serio. Mamá ideó y ejecutó un plan para desheredar a Marta, pero como los asuntos de herencia se resuelven después de la muerte de una persona, no podía dar el último paso por sí misma. Por eso me pidió que lo terminara yo. Mamá, que lo había previsto todo y había maniobrado impecablemente, solo se asustó una vez. Fue cuando vi su memorándum. Me lo había enseñado intencionadamente para que me diera cuenta de las acciones de Marta y Alejandro, pero luego se arrepintió de haberme causado ansiedad, ya que a ella misma no le había molestado su comportamiento. Al final, me aseguré de que Marta no heredara ni un céntimo, pero como tanto ella como Alejandro tienen más de 50 años y trabajo, pensé que no recibir el dinero de mamá no les haría mucho daño. Sin embargo, el castigo de mamá resultó ser un golpe más duro de lo que esperaba. Habían gastado imprudentemente sus ahorros en los últimos 2 años, pensando que heredarían el $1,000,000. Ahora intentan frenéticamente volver a planificar su vejez. Además, Alejandro, al verse sin un céntimo, recurrió a nuestra hija en busca de ayuda. Pero tras oír de mí la razón de nuestro divorcio, ella los rechazó a ambos. Alejandro no solo perdió su conexión conmigo por el divorcio, sino también con nuestra hija. Marta y Alejandro ya no tienen a nadie en quien confiar, así que deben vivir en el mundo que desean. Ellos querían esto en primer lugar. De repente, he heredado $1,000,000. No tengo necesidad inmediata de él, pues tengo casa y trabajo. Lo he dejado intacto, planeando dárselo a mi hija cuando lo necesite para casarse, cuidar de sus hijos o por otras razones. Parece que realmente soy la hija de mi madre,